Bienvenidos amigos a una edición más de Seguidores del Camino, donde como ustedes ya conocen, los esperamos todos los días, sábados, a las 6 de la tarde, para seguir investigando y analizando de una manera asombrosa, puesto que la palabra lo es, lo contenido en ella, milenaria escritura que desafía nuestra imaginación y que en ese retornar al legado recibido vamos a encontrar con ahínco muchos frutos en ella, que a veces hemos pasado por alto, por desconocimiento o por no estar atentos al mensaje y a la simbología que se contiene en sus páginas, pero que hoy en ese volver nos hace estar y nos obliga a estar despiertos frente a lo que dicen las milenarias escrituras. Hoy con el tema, como ustedes ven aquí, un árbol, amor eterno, que es el olivo. Ustedes conocen que de acuerdo a lo que dice Jeremías, el olivo representa a Israel. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos decía que aquellos gentiles deberían injertarse al olivo, el cual es Israel, para beber de la savia espiritual de la milenaria palabra contenida en el pacto original y que Yeshua en su trajinar en el tiempo en que estuvo, la dio a conocer desde el Espíritu mismo del Eterno, en el sentido de su concepción y el deseo de su voluntad expresada en ella. Ese olivo, que es Israel, el Padre manifiesta un amor eterno hacia Israel. Y es lo que hoy vamos a descubrir, desde cuándo lo manifiesta, cómo lo manifiesta y qué es lo que en el futuro va a acontecer, cómo ese amor de cuidado, de pastoreo, de un amor que abraza, que busca incesantemente, vamos a verlo hoy desde una óptica sorprendente. Vayamos a Éxodo capítulo 33, en los versos 14 al 23. Ahí dice, Yahvé le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. La presencia del Eterno nos da descanso. Su compañía es una tranquilidad y serenidad para el alma. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí, pues ¿en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos? Fíjese la palabra, gracia, que en algunos círculos tradicionalmente se piensa que gracia arranca desde el Nuevo Testamento así llamado o pacto renovado. Sin embargo, está dentro de lo que significa el ámbito del desarrollo de la constitución de la ley. Por eso que dice en el verso 16, pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre, respondió Yahvé a Moisés. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, la gloria del Eterno. ¿Quién es? Yeshua de Nazaret, él es la gloria del Eterno. Yahvé le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Yahvé delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña,
Y cuando pase mi gloria, esa gloria que es Yeshua, la gloria del Eterno, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Entonces, desde la época de la ley, el Eterno aplicaba la gracia en su trato con la gente, en este caso también en su trato con Moisés específicamente. No es cierto entonces, como primer concepto, que la ley recién aparezca en el Nuevo Testamento, así llamado. Eso no es cierto. Y la importancia de que su presencia vaya con nosotros aplicándolo al terreno de la vida diaria es que nosotros no debemos caminar, tomar ninguna decisión sin contar, sin estar ciertos de que su presencia está con nosotros. No manejarnos independientemente a Yahvé, haciendo cosas de acuerdo a lo que pensamos o a nuestra forma de ser o hacer o según nos aconseje fulano de tal o la vecina del costado, sino que debemos nosotros rendirnos a la voluntad de nuestro Padre para que su presencia así pueda ir con nosotros. Es muy importante eso tenerlo en cuenta, que debemos sentirnos asfixiados e intranquilos si su presencia no está con nosotros. Sigamos ahora en Éxodo 34, el verso 1 al 7. Yahvé dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra como las primeras. Las primeras tablas de piedra fueron dadas por el mismo Yahvé. Ahora la diferencia es que lo que está diciendo aquí, prepara 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré, pero sí, él las vuelve a escribir. Él mismo, Yahvé, las escribe otra vez, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten frente al monte. Moisés, un llamado personal. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Es muy importante velar, subir también en oración al despertar, muy de mañana, porque los llamados del Eterno para con nosotros son personales, como le mandó Yahvé, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió Yahvé en la nube y permaneció allí junto a él. Fíjese, no como Yahvé desciende y Moisés sube y hay un encuentro. Como le mandó Yahvé, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió Yahvé en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En el concepto hebreo, estos 10 mandamientos que está volviendo a recibir sin cambio alguno, volviendo a recibir Moisés, son las promesas de boda que se están produciendo entre Yahvé y su pueblo, que es la iglesia o Keilah. Es en el monte Sinaí donde surge esta palabra asamblea, Keilah o iglesia. Ahí se funda la iglesia donde estaba hebreos y extranjeros, como hemos visto en otros programas. Y esa iglesia se proyecta hasta los tiempos del Nuevo Testamento, así llamado, y se renueva el pacto establecido con esa iglesia. Y los extranjeros participan injertándose al olivo
para beber de todo ello. Eso lo vamos a ver paso a paso. También habla sobre un asunto que hay consecuencias que se extienden a otras generaciones por la maldad de los padres. Aquí está hablando que hay influencias que impactan una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Ahora pasemos a Éxodo 32 en el verso 16. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Está hablando lo que les decía hace unos instantes, que las primeras tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Pero no hay un cambio. El primer pacto, aquí referido, no ha sido abolido o disminuido por haberse quebrado las primeras tablas de piedras que el mismo Elohim hizo. Hay una misericordia porque se las vuelve a dar con el contenido exacto. Hay una misericordia que se extiende nuevamente hacia el pueblo y escribió las mismas palabras que estaban escritas en las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas que el mismo Elohim entregó a Moisés. Con la diferencia ahora que con respecto a la segunda, las tablas fueron preparadas por Moisés, iguales a las primeras, es decir, en su forma, iguales a las primeras, pero Elohim, porque es el autor, volvió a escribir sobre ellas los 10 mandamientos, no 9, sino 10, porque en algunos círculos aún hay una reticencia respecto al 4.º mandamiento de guardar el Shabbat, a pesar que han sido escritas por el mismo Creador, que no es poca cosa, para así anularlo en estos círculos tradicionales. Vayamos ahora a Jeremías capítulo 30 en el verso 2 y 3. Así panorámicamente hoy día vamos a movernos para que ustedes vean cómo este amor eterno se va dando con su iglesia, con su Keilah, con Israel y cómo los invitados van participando. Ahí vamos a entrar paso a paso, como les dije. Dice Jeremías 30, 2, 3. Así habló Yahvé, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras, ojo, no dice parte de las palabras, una parte de ellas, no la que te parezca mejor. Dice, escribe todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, y esa expresión viene días es una expresión futura, es una expresión profética. Vienen días, dice Yahvé, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel. Está hablando de la casa de Israel, la que fue esparcida entre las naciones, y de Judá, la que está en su tierra actualmente, desde el año 1948, aunque regresó un puñado, pero ahí están. Ha dicho Yahvé, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ahí está hablando de lo que significa lo que es la restauración. Está hablando de que vienen tiempos, porque dice el verso 3, no nuevamente, porque vienen días, dice Yahvé, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá. Ha dicho Yahvé, vienen esos tiempos. Está hablando de nuevamente levantar las 12 tribus de Israel. Por eso que menciona a Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Es una restauración completa, es una restauración integral. Y esa expresión que ustedes, cada vez que ustedes la encuentren, vienen días, está hablando de lo contenido profético, de lo que está en la agenda de nuestro Padre, de nuestro Abba, para los próximos días. Jeremías, sigamos con Jeremías, ahora 30, sigamos en el capítulo 30, ahora en los versos 23 y 24. La tempestad, verso 23, la tempestad de Yahvé sale con furor. La tempestad que se prepara se cierne sobre la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Yahvé hasta que haya hecho y cumplido
los pensamientos de su corazón. Hay una agenda que Él va a cumplir, no se calmará hasta que todo eso esté hecho. Al final de los días entenderéis esto que es de contenido profético. Se va a dar, y cuando esos acontecimientos se den, podremos entender el significado. Aquí está diciendo que hay una tempestad, es la ira del Padre Eterno sobre las naciones que han atacado a su pueblo, que han atacado a Israel a lo largo de los siglos. Es una tempestad que se levanta en torno a estos tiempos que estamos viviendo, donde hay un colmo de maldad que se está dando. La maldad sigue creciendo, los asesinatos, los abortos, las increencias, la rebeldía, la apostasía, todas esas cosas que nosotros vemos, sobre ello va a venir Yahvé como una tempestad. Miren lo que dice en unos versículos anteriores, en el verso 20 de Jeremías 30, serán sus hijos como antes, habla de cómo fueron antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y yo castigaré, dice, yo castigaré a todos sus opresores. Esa expresión serán como antes, habla de ese sanar, de esa restauración, de ese cubrir la herida. De todo ello está pasando. Entonces, miren lo siguiente. En el capítulo 30 de Jeremías, ¿cómo termina el capítulo 30? Dice, al final de los días entenderéis esto. ¿Y cómo empieza Jeremías 31? En aquel tiempo. Antes la palabra no tenía separación, como vemos ahora, por capítulos ni por versículos. Era todo un fluir. Entonces, cuando dice, al final de los días entenderéis esto, y la expresión que sigue, en aquel tiempo, está diciendo que aquel tiempo será al final de los días, porque hay un fluir continuo. Eso es lo que quiere decir. Dice Jeremías 31:1, es decir, los últimos tiempos. En aquel tiempo, dice Yahvé, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. De todas las familias de Israel, al final de los días, la casa de Israel, que son todas las familias, y la casa de Judá, todas las familias, dice, de Israel, serán mi pueblo, un pueblo singular, nuevamente. Jeremías 31:2, así ha dicho Yahvé, el pueblo, está recordando del pacto original, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia, otra vez la palabra gracia, sí, otra vez, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Está acordándose Yahvé de ese pueblo, al cual aplicó misericordia, como hemos visto, y al cual aplicó también su gracia. Entonces, nada de lo que ha acontecido con Israel, Yahvé se ha olvidado. Él lo recuerda con ese amor eterno que tiene por Israel. No ha sido abolido tampoco sus promesas ni sus planes para con dicho pueblo. ¿Por qué? La respuesta lo encontramos y ahí va a jugar con el tema amor eterno. Por ahí hay algunas señoras que están emocionadas con esa canción, pero vayamos lo que dice la Escritura, que es lo importante. Jeremías 31, 3 al 5, dice, Yahvé se me manifestó ya hace mucho tiempo diciendo, vamos a ver, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Yahvé se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso, porque lo he amado con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia. Volveré a edificarte y serás reedificada. ¿A quién se lo dice? ¿Qué dice? Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Volverás a plantar viñas,
en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Está hablando de lo que es la restauración de esa Virgen de Israel. Nosotros representamos el cumplimiento de esa promesa. Estamos en los finales días señalados, por eso estamos regresando a ese legado, a ese olivo, a esa savia, a esas sendas, a ese mensaje milenario, a ese Israel. Miren Jeremías 31, que es lo que dice aquí, Jeremías 31, versos 9 y 10. Dice, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel, y ojo con lo que dice, y Efraín es mi primogénito. Está hablando, y Efraín representa a la casa de Israel, a ese Israel que estuvo esparcido que está esparcido entre las naciones. Verso 10, oíd palabra de Yahvé, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, decid, el que dispersó a Israel, lo que estábamos señalando, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. La restauración, y por eso menciona a Israel primero, la restauración empieza con la casa de José o casa de Israel. Y fíjese en la expresión que dice en el verso 9, junto a arroyos de aguas. Esa expresión junto a arroyos de agua nos hace recordar el Salmo primero, que dice que estamos nosotros, y vamos al Salmo primero mejor para leerlo directamente, en el Salmo 1, versos 2 y 3. Y vamos a encontrar la expresión arroyos de aguas y cómo lo está expresando ahí. Ahí dice, verso 2, sino que en la ley de Yahvé, en la ley de Yahvé está su delicia. Oh, la ley produce delicia. Sí, en la ley está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto, ahí están los arroyos, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos siendo pastoreados junto a arroyos de aguas, y en su Torá, en su palabra, meditamos de día y de noche. Ha llegado el tiempo señalado en que la casa de Israel está volviendo a meditar en la Torá, y lo estamos viendo todos los días, está regresando a sus raíces. Por eso incluso Yeshua, en atención a estas profecías, por ahí la importancia de conocer las raíces, dijo, yo he venido a buscar a gentiles, no dijo eso, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esas ovejas que se han ido a las naciones y que estaban perdiendo y han perdido el conocimiento por la Torá. Entonces, y los extranjeros pueden injertarse al olivo, el cual es Israel. En ese regreso al volver a esas sendas antiguas, en ese volver a su legado, algunos hasta se colocan atuendo judío, que no hay necesidad de hacerlo. Fíjense ustedes, yo no tengo ningún atuendo judío. No tengo ninguna kipá ni nada por el estilo. Porque en ese deseo de identificarse y volver con la Torá, hacia la Torá, hay un amor que se desborda y se va incluso hasta en los atuendos. Pero ello es la parte positiva de que es por amor que lo hacen, porque hay hasta sangre que corre y que ha sido despertada. Es como un silbido que se ha escuchado y habla de todo. Esas situaciones hablan de ese volver a esa fuente original. Han escuchado el silbido del Padre y están volviendo. Ahora pasemos
Pasemos a Jeremías capítulo 31, el verso 15 al 18. Jeremías capítulo 31, versos 15 al 18, que encontramos. Así ha dicho Yahvé, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo es Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Yahvé, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahvé, volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahvé, y los hijos volverán a su propia tierra, Israel. Escuchando he oído a Efraín, que representa la casa de Israel. He oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, porque no tenía Torá, no estaba domesticado por la Torá, si cabe así la expresión. Conviérteme, dice, por eso, conviérteme, y seré convertido. Y ahí está recapacitando Efraín, porque tú eres, ¿se ha dado cuenta? Porque tú eres Yahvé, mi Dios. Aquí habla sobre Raquel que llora por sus hijos. ¿Por qué ese nombre Raquel que llora por sus hijos? Vayamos al trasfondo histórico para poder entender. La casa de Israel desciende de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel es la mamá de José. Y la casa de Judá desciende de Lea. ¿Por qué? Porque Lea es la mamá de Judá. Por ello que la palabra, cuando habla de esos pueblos, incluso habla de Raquel para simbolizar al conjunto de la casa de Israel. Es Raquel que está manifestando su dolor por Efraín, por esa descendencia esparciente de las naciones. Y había escuchado ese llanto y le da a conocer que hay una promesa de bendición para la casa de Israel y que ellos van a ser recogidos, van a volver, van a unirse a las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de José es igual a la casa de Efraín y la casa de Efraín es igual a la casa de Israel. Por otra parte, la casa de David es igual a la casa de Judá. Esas son las simbologías que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura. Por eso es importante e indispensable que cuando uno recibe al Mesías en su corazón como Rey y Señor, por la obra, por la gracia del Padre para con nosotros, que nos ha redimido en Yeshua, tenemos que estudiar las raíces para poder entender las figuras que se dan en el así llamado Nuevo Testamento, que ya sabemos que bajo el concepto hebreo, ese nuevo, lo nuevo significa ese renovar. Por eso que dice, hago nuevo todas las cosas, de esa renovación, esa restauración. Porque el concepto griego, cuando se enfrenta el Nuevo Testamento con un concepto griego, es partir de cero. Y esto aquí no es, por lo que estamos encontrando, como ustedes se han dado cuenta. Ahora veamos a Jeremías en el capítulo 30, en los versos 20-21. ¿Qué es lo que dice al respecto a Efraín, a nosotros? ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahvé. Levanta para ti indicadores, ponte señales altas, fíjate con atención en la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. La expresión hijo precioso nos ayuda a entender la parábola del hijo pródigo
cuando el padre, al ver que retorna el hijo pródigo al que se fue al mundo, a esas naciones, ese hijo pródigo representa a Efraín, sale corriendo el padre y lo abraza, porque es precioso para él, porque dice aquí, me he conmovido por él, por eso que sale. Ahora vamos entendiendo la simbología que representa las parábolas cuando entendemos desde las raíces cuál es el corazón del Padre para con Efraín. En esa calzada, en ese volver por el camino a la casa del Padre, en ese regresar a las sendas antiguas, encontramos en la parábola del hijo pródigo que fue por el camino de regreso a la casa del Padre. Ese camino es Yeshua de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino. Sigamos. Ahora veamos Jeremías 31, seguimos en Jeremías 31, en los versos 27 y 28. ¿Cómo arranca? Vienen días, nuevamente el aspecto profético. Vienen días, dice Yahvé, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos ahora para edificar y plantar, dice Yahvé. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa expresión viene días, está hablando del tiempo de restauración para ambas casas, casa de Israel y casa de Judá, ambas casas. Y siempre pone en la expresión casa de Israel primero, porque es la primera casa que va a llegar esa restauración completa. Ya conocen al Mesías, ahora están conociendo la Torá, están siendo restaurados integralmente, mientras que la casa de Judá le falta conocer del Mesías porque tienen un velo que aún les impide darse cuenta. Pero aquí señala algo muy particular. El mismo Elohim que los dispersó será el mismo que los traiga y los reúna y los plantará a ambos, a la casa de Israel como a la casa de Judá. Nuevamente, mire lo que sigue diciendo en los versos 29 al 31. Dice lo siguiente, en aquellos días, nuevamente la carga profética, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará de entera. Vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice casa de gentiles. Dice aquí que en el futuro, y eso hace tambalear algunas posiciones de corte dogmático y denominativos, dice, en aquellos días, en el futuro, haré, y no puede errar, porque Él es el Todopoderoso, dice, en que establecerá nuevamente ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y habla de un nuevo pacto con ellos, con Israel. Y habla aquí sobre la dentera, y quiero que está diciendo que antes se vivía en la ignorancia de la Torá y se vivía en las consecuencias por haber abandonado la misma, por haber abandonado la Torá. Ahora, al conocer la Torá, cada uno es responsable de su propia vida. Y como consecuencia de ello, de ese retornar en el futuro, Él establece un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Que solamente esas expresiones están en el Antiguo Testamento? No. También lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 8. Ahí, en ese pasaje, si ustedes van y buscan Hebreos capítulo 8, verso 8, dice que aquí hace un nuevo, acá lo vamos a encontrar,
y lo voy a leer directamente, dice lo siguiente, Nuevo Testamento. Pues reprendiéndoles dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, Nuevo Testamento. Así llamado Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el pacto nuevo en lo específico? ¿En qué consiste? Específicamente, ¿de qué estamos hablando? No tenemos por qué especular. Vayamos a lo que dice la palabra, porque la palabra se explica por la misma palabra. En su luz veremos la luz. La suma de tu palabra es la verdad. Guiados por el Espíritu Santo, podemos ser conducidos cuando hay una actitud de temor frente al Padre en el sentido de rendirnos a su palabra, no a nuestras ideas, sino a las de Él, podemos llegar a conocerla. Fíjense lo que dice Jeremías 31, versos 32 a 34. No como el pacto, dice en el verso 32 a 34, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿En qué consiste? Acaba lo específico, dice Yahvé. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, así como el Padre escribió en las tablas de piedra, así las va a escribir ahora en nuestro corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diciendo que ahora, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Consiste en que pondrá su Torá en nuestra mente y es más, las va a escribir en nuestro corazón. En ello consiste lo nuevo. Ya no estará escrito en tablas de piedra donde uno mira y se va, por así decirlo. No, porque ahora va a estar dentro de nosotros. Y ese corazón de piedra será un corazón de carne sensible a ese escrito está. Va a estar el Padre mismo, va a escribir en nuestro corazón. El mundo, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo en lo humano, el mundo de la religión ha supuesto que el nuevo pacto, por increíble que parezca, es con los gentiles. Es su idea. En el cual, en ese escenario, en esa imaginación humana, dicen que la Torá está abolida. Y no contentos con eso, dicen que las promesas de toda esta profecía de la casa de Israel y casa de Judá están anuladas. ¿En base a qué? En base a lo que ellos dicen. ¿Vamos a guiarnos por lo que dicen los hombres o vamos a guiarnos por el escrito está? El hombre tiene que escoger, porque es lo que está diciendo el mundo. El mundo de la religión está diciendo, parte de ellos, exactamente lo contrario a lo que está escrito en la Torá. Totalmente al revés. Y están suponiendo que el Padre se olvida de las cosas o que engaña o que se desatiende de los compromisos y de que su amor eterno por Israel no es tal. Porque solo en función de estas premisas pueden darse las elucubraciones mentales a los cuales ellos han arribado a capricho. Mientras que estamos viendo nosotros la restauración de Judá y de Israel, y estamos viendo cómo Efraín está regresando a las fuentes originales, y estamos viendo día a día cómo ello va creciendo como un tsunami, va creciendo y creciendo en ese hambre por regresar al legado, a lo que fue recibido.
se está cumpliendo exactamente lo que está escrito. Pero no está sucediendo bajo ningún punto de vista lo que está diciendo ellos. Porque al contrario, vemos la apostasía, abierta apostasía, la decadencia moral. Estamos viendo las multiplicidad de grupos. Cada uno quiere correr con su propia idea. Y son miles, y son divisiones. Mientras que la palabra dice que la casa de Israel y la casa de Judá se van a unir y las está restaurando, los otros están saltando como popcorn, cada uno con sus propias ideas y con su propio baile. Por eso que ya, según las estadísticas, hay más o menos 41,000 denominaciones de corte no romano o de corte protestante, y cuidado, hasta dónde se va a llegar. Incluso también se han hecho populares muchas teologías, entre comillas, que no tienen nada que ver con la palabra, sino con ideas traídas de otros esquemas mentales, traídas hasta de libros populares, bestsellers. Yo decreto, yo digo lo siguiente, yo hago esto y lo otro, que no guarda con la palabra. Pero sí se está cumpliendo la palabra, y lo que ellos manifestaron como hombres, en el sentido de que ahora ellos son la iglesia y que los gentiles han ocupado el lugar de Israel, y que Israel, de acuerdo a la teoría del reemplazo así llamada, ha sido empujada y ha sido olvidada, no está pasando. Está aconteciendo exactamente al revés. Yahvé nos enseña por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo. Tenemos que estar en obediencia. Y aún en esa restauración que se está produciendo, lo conoceremos por su nombre Yahvé, Yud-Hei, Vahet, Yahvé. Miren Jeremías 31, en los versos 35 al 37. Dice, vamos a leer aquí. Así ha dicho Yahvé, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, ojo con lo que estamos hablando aquí, leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Si llegaren a faltar estas leyes de la luna, del sol, de las olas, es como que le contesta al hombre a sus ideas que acabo de mencionar. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Yahvé, también faltaría la descendencia de Israel. Tendrá que ver el hombre que las leyes de la luna, del sol, de las olas, de la naturaleza se han detenido antes que ver que él se olvide de la descendencia de Israel. Dice Yahvé, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí, si es que esas leyes se alterasen. Así ha dicho Yahvé, si se pudieran medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, ¿quién puede medir los cielos? No se puede. También, solo en ese caso que el hombre pudiese medir el cielo, dice, también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahvé. Es decir, le está diciendo al hombre con su teología de reemplazo que está total y absolutamente equivocado, que eso no se va a dar. Y por eso que es muy específico y muy dramático estas expresiones para ver la imposibilidad de ese olvido. Entonces, estamos yendo paso a paso, como le dije, y vamos entendiendo la figura de todo lo que está pasando. Estos versículos están hablando de lo que se denomina una garantía, de un fiel cumplimiento. El pacto con Israel está vigente, no está dormido, no está congelado, no está en stand-by, porque también por ahí surge, no, que el tiempo del trato de Yahvé con Israel está detenido. Por increíble que parezca, esos señores son ideas de hombres, se inventan ideas. Como no está en la palabra, se inventan una teoría de hombre y sobre su propia teoría construyen y se viene abajo todo, como estamos viendo que se está viniendo abajo. Entonces, lo expresado, que
En estos versículos, como les dije, habla de una garantía. Esa expresión de la teología de reemplazo, de que el trato del Eterno para con Israel está congelado o ha sido desechado o ha sido guardado para el tiempo final, tiene una expresión o una palabra, se llama mito. ¿Qué es un mito? Es una mentira que se ha hecho popular y que esa mentira adornada se quiere vender como verdad. Eso, señores, es un mito con todas sus letras, con todas. ¿Quieren más clarito para aquellos que de repente se resisten a desmontar ese mito? Veamos lo que dice en Ezequiel capítulo 36, en los versos 24 al 28. Miren lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones, nuevamente es Efraín, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países, miren la certidumbre, de los países, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, lo que hemos estado hablando, un corazón nuevo. Estos, señores, de la Torá, no son expresiones del Nuevo Testamento, son expresiones que encontramos en el Antiguo Testamento, así llamado. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Oh, sorpresa estos términos, sí, oh, sorpresa, dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, a Israel. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Línea por línea, el mismo Eterno le está diciendo al hombre que así no es. No es así con tus mitos. No es con aquello que has vendido y que la gente, por no conocer las raíces, a mucha gente ha desconocido y se lo ha creído. Pero es tiempo de restauración. Y yo invito a todos aquellos con responsabilidad en lo que es la prédica a volver a esas raíces. Porque nosotros, los maestros, así llamados con esa responsabilidad, seremos nosotros, vamos a ser examinados con mucha mayor severidad. ¿Qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos aplicando a nuestra vida? Es el momento de decir, basta ya de enseñanza que no ha estado de acuerdo con la palabra. Es el momento de la restauración y es asumir la plenitud de la responsabilidad y explicar y dar a conocer las cosas de acuerdo con nuestra conciencia y de acuerdo con el escrito está. No es momento de banderas personales, no es momento de banderas religiosas. La única bandera es Yeshua. Él es nuestra bandera. Solo a ese pendón nosotros nos debemos alinear en obediencia. Es importante poner término. No esperemos que las cosas se agraven con las señales del parto para recién empezar a buscar el rostro del Padre. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. El estar en la Torah en obediencia, cuando estamos en ese pacto, van a llegar las bendiciones a nuestra vida. Como dice, miren, voy a leerlo de una versión, Ezequiel capítulo 36, versos 36 al 38. Dice, entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos.
multiplicaré su gente. ¿De quién? De Israel, como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Está hablando del gran reencuentro de la casa de Israel con la casa de Judá, ya como un pueblo. Estamos ahí en estos instantes, como pueblo, estamos celebrando incluso las fiestas de Yahvé, las cuales están en el corazón para que la disfrutemos, porque hay mensaje para nosotros en los días actuales y mensaje de lo que va a acontecer en el futuro. Con las raíces hasta ahora estudiadas, estas raíces que no son palabras del Nuevo Testamento, que si no son de la Torá, son del Antiguo así llamado, con esas raíces, ahora entremos recién a lo que es el Nuevo Testamento y vayamos a Efesios en el capítulo 1, en el verso 13. ¿Qué dice ahí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído esa palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del pacto, de ese acuerdo con el Padre, del sello es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en resumen, antes de ingresar ya a las palabras finales, hay dos ceremonias que se han dado en estos pactos. En el pacto inicial, que lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 24, en el versos 4 al 8, que dice: entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho. Lo que el hombre ha dicho, no, lo que Yahvé ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, lo roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y cuál es este pacto? Ahora en el pacto renovado o Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo 26, en el versos 26 al 28. Vamos a Mateo y dice lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. El antiguo pacto fue con sangre de corderos y becerros, rociadas esa sangre sobre el pueblo. El nuevo pacto fue sellado con la sangre del Cordero de Elohim, el cual es Yeshua de Nazaret. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, en el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, porque estaba en Pesach, no estaba solamente con una copita de vino y una migaja de pan, estaba en una cena, estaba en el Pesach, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Es voluntad de Yeshua que cada vez que celebremos la paz, el Pesach, lo hagamos en memoria, recordando que ahora Él es el Cordero Pascual. ¿Qué dice 2 Corintios? En el capítulo 3, en el verso 6, dice lo siguiente:
del cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que ya no estamos en la letra escrita en piedra, ahora estamos en el Espíritu Santo que nos santifica y vivifica. Eso es lo que está diciendo. Vayamos en 2 Corintios capítulo 3, en el verso 3 dice, y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, lo que acabamos de decir. La escritura se explica por la misma escritura, no se puede sacar una escritura y hacer una teología alrededor de ello, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La diferencia entre los dos pactos, sin cambiar la letra de la Torá, pero sí desde que ya no es en tablas de piedra, sino que esa Torá va a estar ahora escrita en nuestro corazón. Y gracias a la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sigamos. 2 Corintios capítulo 3, versos 7-8 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El resplandor de tal rostro obviamente desaparecería, porque no es que perecería, sino que desaparecería, porque como hemos visto, será para vivirlo desde el corazón. Ya no estaría en piedra, sino desde un corazón de carne. En ese sentido, ya desaparecería lo anterior en su condición de piedra a un corazón en carne, escrita la Torá en el corazón de carne. Sigamos. 2 Corintios capítulo 13, 2 y 13. Estoy tomando los versículos que justamente hacen polémica, pero que la palabra misma se explica por la misma palabra y es necesario que en esta noche o este día, según ustedes me estén viendo, conozcamos. Dice, 2 Corintios 3, 2 y 13. Así que teniendo la esperanza actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. ¿Qué cosa es lo que iba a desaparecer la ley? No, señores, no iba a desaparecer la ley, los que puedan haber pensado en ello. Lo que está diciendo es que iba a desaparecer lo que estaba, esa condición de estarlo, de que esa palabra, esa Torá estaba escrita en corazón, en tablas de piedra. Eso iba a desaparecer, lo de la piedra, porque ahora va a estar escrito en el corazón. Porque ni la Torá ha sido abolida, ni el pacto ha sido olvidado. ¿Y cómo recibí el Espíritu Santo para obedecer la Torá? Vayamos a Juan capítulo 14 en el verso 15 y nos dice cómo poder llegar a ser llenos del Espíritu Santo. ¿A través de algo espectacular? No, vayamos a lo que dice la palabra. Cuando entonces Juan, estaba en Mateo, Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará. Pero fíjese la condición, guarda mis mandamientos y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Si somos obedientes, esa es la condición, y guardamos sus mandamientos, recibiremos el Espíritu Santo. Yeshua está hablando de los mandamientos del Padre, porque Él no ha venido a inventar mandamientos desarraigándose de la Torá, porque Él es el logo, la palabra del Eterno. Lucas 24, para redondear la idea, Lucas 24, en el versículo 49, dice lo siguiente.
Dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, de lo alto. Es Yeshua que envía el Espíritu Santo a nuestra vida para poder vivir la plenitud del nuevo pacto. Para tal plenitud debemos abrazar completamente la Torá, no una partecita de ella o partes salteadas de ella, sino completamente la Torá. Finalmente, nuevamente quiero tratar un punto en Hebreos capítulo 8, en los versos 10 al 13. Ya vamos, y acá con esto vamos terminando. Dice 10 al 13. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que es diestra significa autoridad. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No, entonces, pero antes quiero en el verso, perdón, en el capítulo 8 les dije, estaba leyendo el 10, en el de 10 al 13, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Nuevo Testamento. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, y estamos leyendo desde el Nuevo Testamento. Dice el Señor, pondré mis leyes, abolidas, no, pondré mis leyes en la mente de ellos, lo que habíamos leído en Ezequiel, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Dirán, ven, está próximo a desaparecer. No, señores, lo que está diciendo es que ya no estará esa ley escrita en piedra. Eso está próximo a desaparecer, esa condición de estar escrita en piedra, ya que ahora la Torá la vamos a vivir cada día desde las tablas de nuestro corazón, como hemos leído. Por eso, para no malinterpretar y zafarnos de lo que es la voluntad del Padre, tenemos que estar desde las raíces, y desde las raíces recién pasar al pacto renovado o Nuevo Testamento. Vivir la Torá sin Yeshua en el corazón es una vida oscura, es una vida amarga, es una vida en la cual la gente que vive sin estar con el Mesías en el corazón como Rey y Señor es un teórico y es una persona que no tiene esa abundancia de vida, ni hay ríos de agua viva corriendo en él. Aún está en esas tablas de piedra, aún la Torá no está escrita en su corazón sensible, aún está en lo viejo, aún está en la Torá, en el sentido de esas palabras, esos mandamientos escritos en piedra, y no los ha recibido en el corazón. Al final, señores, como Yahvé es cumplidor de promesas, al final de los días, en el milenio, y eso es una cosa que les digo como palabras finales de este mensaje, al final, en el milenio, las naciones estarán bajo el dominio de Israel. El pueblo, nosotros, reinaremos con Yeshua. Luego de ese tiempo arribará la nueva Jerusalén con las puertas de las 12 tribus. Oh, sorpresa otra vez. Sí, señores, oh, sorpresa. Con los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo sabremos quién nos corresponde a cada puerta? El mismo Elohim nos ayudará y nos dará la guianza correspondiente
para entrar por la puerta por la cual debemos entrar de acuerdo a las tribus ahí señaladas. Amigos, el mensaje es concreto. Volvamos a las sendas antiguas. Celebremos las fiestas de Yahvé, que son muy didácticas. Vivamos su Shabbat, porque lo inimaginable nos espera. Un abrazo en Yeshua. Shalom, mis hermanos.